Bienvenidos a la quinta clase del curso. Relaciones intratextuales es un tema que está presente en la prueba única nacional. La norma nos lo precisa. Dice que va a evaluar la capacidad para inferir las relaciones lógicas implícitas entre sus distintos componentes. Entonces, en el examen vamos a encontrar una pregunta como esta. El enunciado de la pregunta tiene un fragmento del texto que podría ser que esté dividido en dos partes. Y nos preguntan cuál es la relación que hay entre ambas partes de ese fragmento. Entonces, solamente es eso. Decir qué relación hay entre estos dos fragmentos del texto. Pueden ser dos párrafos, pueden ser dos oraciones, pueden ser dos proposiciones al interior de una misma oración, pero lo que nos están preguntando es la relación entre esos enunciados. Esta es una forma de preguntar. La otra es esta, que al interior de una oración tengo dos proposiciones y me piden la relación que hay entre esas dos proposiciones. Solo que en este caso ya no lo separan en dos partes, sino que subrayan una de ellas y preguntan qué es la parte subrayada para la parte no subrayada. Entonces, en este caso, la pregunta es en la oración anterior, la parte subrayada constituye una para el resto de la información. Entonces, yo debo decir si es una causa, una finalidad o es una consecuencia. Entonces, en esta clase vamos a compartir los tópicos teóricos y técnicas que necesitan conocer para responder este tipo de preguntas. Comencemos. Imaginemos que este es un texto y que tiene tres párrafos. ¿Ok? Estas flechas indican las relaciones que hay al interior de los párrafos. Pues un párrafo puede estar formado por varias oraciones y entre ellas se establecen relaciones de diverso tipo. Puede ser también que haya relaciones entre los párrafos. El primer párrafo y el segundo párrafo tienen una relación, el tercero con el segundo tienen otra relación y puede ser que los tres formen parte de una relación mayor. Entonces, hay relaciones al interior de un texto. Los párrafos están interrelacionados. Dentro del párrafo, las oraciones están también interrelacionadas. Y estas relaciones son posibles porque el autor del texto realiza ciertas estrategias de redacción para desarrollar su tema. Por ejemplo, en alguna parte del texto podría estar comparando dos conceptos. En otra parte del texto podría recurrir a una generalización, dado que se han mencionado datos particulares antes. También podría ser al revés, que como en el primer párrafo se ha dado una idea general o en la primera oración se ha mencionado una idea general, las siguientes son ideas particulares. Puede ser que en los tres párrafos haya una enumeración, se estén enumerando razones por las que se debe tomar una decisión. En el primer párrafo está el primer argumento, en el segundo párrafo la segunda razón y así sucesivamente. Entonces hay una estrategia numerativa o de repente una secuencialidad que se puede ver sobre todo en textos narrativos o instructivos, donde hay una secuencia de pasos que se tienen que realizar para conseguir un producto. O de repente se pretende introducir algún ejemplo para lo anteriormente dicho. Entonces son varias las estrategias que puede utilizar un escritor para desarrollar su tema. Y estas estrategias que utiliza son las que definen las relaciones al interior de un texto. ¿Cuáles son los recursos que se utilizan para introducir estos fragmentos que tienen una relación con la información precedente? Comúnmente se le llama conectores, pero su nombre técnico es marcadores del discurso, conectores textuales o conectores discursivos. Aquí tengo un párrafo en el que he destacado algunos conectores discursivos. Vean que los conectores discursivos
pueden estar al interior de una oración, en particular está dentro de la primera oración que termina en negro. El conector, sin embargo, está relacionando dos oraciones, la primera que termina en negro y la segunda que termina en comprende. El conector, en virtud de lo anterior, está relacionando el párrafo 1 con el párrafo 2. Y el conector, en conclusión, está relacionando todo lo dicho en el texto con este párrafo que va a venir. Entonces, los conectores discursivos sirven para esto, para establecer las relaciones entre los enunciados al interior de un texto. Hay muchos autores que hablan respecto a estos conectores y los han categorizado, clasificado de diversas formas. Esta es una clasificación hecha por la RAE. Está presente en la obra Nueva Gramática de la Lengua Española, publicada en el 2010. Creo que podríamos utilizarla de base para tener una noción más autorizada respecto al tema. La idea no es que te memorices todos estos conectores con el nombre que les corresponde, sino que te familiarices con ellos, sobre todo con algunos que no son de uso cotidiano. Y los nombres de estos conectores obedecen básicamente a la función que cumple la información sobre la cual inciden respecto a la información precedente. Por ejemplo, los explicativos nos indican que la información sobre la que inciden, o sea, la información que viene, va a explicar la información precedente. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a relacionar esta oración con una lista de oraciones y ustedes me van a indicar cuál es el conector adecuado para cada caso. Esta oración estaría explicando la oración amarilla. Por un lado, esta palabra mayor implica comparación. Al decir mayor anticipación que quién. Entonces acá se explica que es entre los países de la región fue quien reaccionó antes. Por otro lado, aquí en la oración amarilla se menciona la palabra medidas. Y esas medidas a las que se está refiriendo son la emergencia sanitaria y el aislamiento social. Entonces, la declaración de la emergencia sanitaria y el decretamiento del aislamiento social serían las medidas a las que se está refiriendo la oración amarilla. Me doy cuenta que esta oración está explicando la oración amarilla. Por lo tanto, el conector más adecuado para este caso sería es decir. En esta oración se está comparando a nuestro país con países europeos que ya estaban sufriendo los golpes de la pandemia. Entonces, al compararse, nos damos cuenta que tenemos menos capacidad de respuesta que esos otros países. Entonces, esta sería una causa por la que Perú habría tomado medidas con mayor anticipación. Si esta es una causa, un conector adecuado para relacionar ambos enunciados sería el puesto que. En esta oración se están mencionando otras decisiones que tomó Perú. Una de ellas, la cuarentena estricta. Otra, la inversión de dinero para la adquisición de aparatos y recursos para enfrentar la pandemia. Por lo tanto, el conector que mejor relaciona estas dos oraciones sería el además. En esta oración se menciona cuál sería el objetivo de estas medidas anticipadas, contener el impacto devastador que tendría en un país con deficiencias de infraestructura y personal médico. Ese era el objetivo. Entonces, un conector idóneo para relacionar ambos enunciados sería con la finalidad. En esta oración se muestra una conclusión que se deriva de la oración amarilla. Como se tomó medidas con anticipación, entonces tuvo más tiempo que otros países de la región para planificar estrategias contra la pandemia. Finalmente tengo esta afirmación que se relaciona por oposición con la oración amarilla, porque habiendo tomado medidas con anticipación, se debería tener un resultado positivo, pero el resultado es negativo. Por lo tanto, acá un conector idóneo para relacionar ambos enunciados sería el sin embargo. ¿Qué he querido mostrar a través de estos ejemplos? Que los conectores tienen una función muy importante en la relación que hay entre los enunciados al interior de un texto. Conocer el conector le va a permitir inferir la relación que hay entre este enunciado y la información precedente.
El conector es el que se encarga de establecer esas relaciones. Entonces, una de las primeras recomendaciones cuando estamos leyendo el texto es que identifiquemos los conectores discursivos, pues ellos nos van a orientar la relación que hay entre los enunciados que se están relacionando. Hay que ir relacionando estas oraciones nuevas que vamos leyendo con las que ya hemos leído. Eso es establecer relaciones intratextuales. Cuando estamos respondiendo las preguntas, no nos vamos a cansar de recomendar que ustedes deben tener la respuesta a la pregunta antes de leer las alternativas. Es importante prestarle atención al orden de los elementos cuando las relaciones son con dos palabras. Por ejemplo, medio finalidad no es igual a finalidad medio. Hay que ver en qué orden están los enunciados, si primero está la finalidad o si primero está el medio. Es posible que ambas posibilidades aparezcan en las alternativas y entonces el orden será el que determine la respuesta correcta. Bien, en este momento lo que hacemos es detener un momento el video y responder a la pregunta. Tras una lectura atenta, nos percatamos de que la primera y la segunda oración no tienen un conector que los esté relacionando. El conector debería estar aquí donde está el puntero. Cuando no hay conector, ustedes tienen que agregarle el conector virtualmente. Entonces, ¿qué conector podrían agregar acá? Claro, para agregarle el conector tienen que saber cuál es la relación entre estas dos oraciones. El cierre de las escuelas acrecentó la brecha entre los chicos según los hogares donde viven. Entonces, en esta primera oración se menciona que se ha acrecentado la brecha entre los chicos según los hogares donde viven. O sea, acrecentar la brecha significa que la diferencia entre los estudiantes se ha marcado. En esta primera oración se habla de que se acrecentó. En esta primera oración se dice que el cierre de las escuelas por pandemia acrecentó la brecha entre los chicos, entre los estudiantes. La brecha y entendemos que la diferencia natural que hay entre los estudiantes se ha incrementado. Se nota más la diferencia entre los estudiantes ahora. Y la oración subrayada menciona que tener una computadora e internet se volvió en condición básica. Y en la oración 2 nos mencionan que tener una computadora e internet en la casa se volvió una condición imprescindible para el aprendizaje. Entonces los chicos que no tenían internet en casa o que no tenían una computadora tenían estarían imposibilitados de recibir las clases. Entonces, por lo tanto, si yo relaciono estas dos oraciones, me percato que este incremento de la brecha se debe a que en la casa debía haber computadora e internet. Entonces, esta sería la causa. Por ejemplo, podríamos introducir esto debido a que tener una computadora, o esto es así porque, y eso comprobaría que entre estas dos oraciones hay una relación causal. Entonces, entre las tres alternativas, busco la respuesta y tengo una que dice una condición, una causa, una digresión. Claramente es una causa. Para quienes no recuerdan que es una digresión, es un enunciado que se aparta del tema central que se está desarrollando al interior de un texto. Y ahora sí tengo conector, el conector en consecuencia. Entonces esto está fácil. Al afirmarme tener computadora e internet se convirtió en condición indispensable para el aprendizaje. En consecuencia, algunos alumnos pudieron sostener el ritmo escolar, en cambio,
otros quedaron a la deriva durante varios meses. Estas dos son consecuencias de lo anterior. Por lo tanto, hay una relación de causa-consecuencia. Podría haberme tentado a marcar la alternativa B, pero recuerden que el orden es importante. Marcar efecto causa implica que la primera oración es el efecto y la segunda es la causa. Cuando es al revés, la primera es la causa y la segunda es la consecuencia. Por lo tanto, no podría marcar la alternativa B por un tema de orden. La respuesta correcta entonces es causal. Ahora los invito a responder las preguntas del cuestionario. Muchas gracias.